Como saben, esta es una rueda de prensa que habíamos convocado desde hace ya un tiempo para hablar de La ira de México, un libro indispensable para entender el horror que estamos viviendo como país, coordinado por Felipe Restrepo y con las voces de algunos de los más grandes periodistas de nuestro dolido México. Sin embargo, el lunes asesinaron de la manera más certera y cruel a Javier Valdés Cárdenas, periodista indispensable de México, fundador de Río 12, premio de periodismo por esa publicación María Mors Cabot, el premio de periodismo más importante del mundo, alguien que estaba cotidianamente reportando desde su periódico Río 12 la vida bajo la guerra del narcotráfico en Culiacán, en Sinaloa y en México. Una persona honesta, entrañable, muy querida por todos, que supo darle voz a las víctimas, a los huérfanos, a todo el daño colateral que esta guerra sin sentido ha sumido a nuestro país en el dolor. Javier Valdés era autor de Aguilar, que pertenece a Penguin Random House. Con nosotros publicó 6 libros, empezando por Miss Narco, después publicó Levantones, Los Morres del Narco, Los Huérfanos del Narco y Narcoperiodismo, igual que una recopilación de su columna Mala Hierba, que se llama Con una granada en la boca, y por lo tanto yo no podía dejar de comentar esto y empezar la rueda de prensa haciendo esta mención. Estamos muy dolidos en la editorial y muy enojados. Y quiero leerles una carta pública que se publicó en la prensa el día de ayer, que redactamos desde la editorial. Su editor, que está muy tocado, César Ramos y yo, y que firmaron algunos de los más importantes periodistas de México. Si me permiten la intromisión, me gustaría poder leer esta carta y luego pasarle la palabra a Felipe. He sido muy descortés, no he agradecido la presencia de Diego Enrique Osorno y de Lidia Cacho, y les pido una disculpa, pero son momentos terribles. La carta dice así: un periodista comprometido, un buen hombre, un extraordinario amigo, Javier Valdés Cárdenas. Con profundo dolor e indignación, con rabia y angustia, nos enteramos del asesinato del periodista y amigo Javier Valdés Cárdenas, ultimado en forma salvaje en su natal Culiacán, sin ninguna justificación. El asesinato de Javier, lamentablemente, no es el primero ni el último que vivirán los periodistas y nuestra agobiada sociedad. ¿Cuántos crímenes más debemos esperar? ¿Quién sigue en esta lista negra de profesionales serios de nuestros medios de comunicación? ¿Cómo vivir en un país donde el trabajo honesto y digno debe sacrificarse, abandonarse o esperar la cobardía del atentado? ¿Por qué nadie se ocupa con responsabilidad de la muerte de los periodistas? ¿Puede sobrevivir una democracia sin libertad de expresión? ¿Puede prosperar una sociedad sin las más mínimas garantías de seguridad? Javier Valdés Cárdenas era un gran periodista, profesional honesto, con amplio sentido humanitario, autor de una serie de libros conmovedores que daban voz a víctimas y olvidados, que atendía con excelente criterio a la madre del niño levantado, a la mujer que por sus sueños cerrados entró de lleno al narcotráfico, a los padres que fueron a recoger acribillado a su hijo, a los huérfanos que la guerra del narco dejó sin esperanza de vida. Ahora Javier Valdés es parte de las cifras, del horror y la impotencia. Fue asesinado ejerciendo el periodismo, obstinado en difundir la verdad, las certezas amargas de quienes nunca tienen justicia, de hombres, mujeres, niños que perdieron con la muerte de algún ser querido parte de su vida. Ahora nos duele Javier, nos duele su muerte, lastima a la sociedad, se vuelve una mancha roja más en este país. Asesinaron a un gran periodista, a un noble amigo. ¿Quién le responderá a su madre y a sus hijos sobre su asesinato? ¿Quién dará consuelo a su esposa y hermanos? ¿Quién hará justicia? Los periodistas, editores, escritores y simples ciudadanos hacemos un enérgico llamado a las autoridades
a esclarecer este artero crimen y a garantizar la vida y el trabajo de la prensa en México. Lo firman, y fue una firma que conseguimos en menos de una hora, por lo tanto hay algunas ausencias que se han ido sumando en nuestra página en internet. Alejandro Almazán, Carmen Aristegui, Luis Astorga, Roberto Banchik, nuestro director general de Penguin Random House, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera, Lidia Cacho, yo mismo, Juan Alberto Cedillo, Denise Dresser, Froilán Enciso, David García Escamilla, el editor de 6 libros de Javier, Irving Huerta, Jesús Lemus, Daniel Lizárraga, Federico Mastro Giovanni, Patricia Mazón, la editora histórica de Aguilar, Fabricio Mejía Madrid, Elmer Mendoza, Sandra Montoya Cárdenas, nuestra coordinadora de prensa aquí presente, Martín Moreno, Edgar Morín, Ernesto Núñez, Juan Gil Olmos, Diego Enrique Osorno, Andrew Paxman, Ana Lilia Pérez, Elena Poniatowska, César Ramos Arístides, el editor cotidiano de Mesa que trabajaba día a día con Javier y que está destrozado, Jorge Ramos, Felipe Restrepo, José Reveles, Eduardo del Río Ríos, Ariel Rosales, Laura Sánchez Ley, aquí presente don Ariel, editor histórico de Penguin, de libros de política, Laura Sánchez Ley, Javier Sicilia, Marcela Turati, Paco Ignacio Taibo II, Genaro Villamil y Jorge Bopi. Le doy la palabra a Felipe. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Ricardo, por esa introducción. Muchísimas gracias a todo el equipo de Penguin Random House que trabajó para hacer esto, para organizar este evento. Muchísimas gracias a Lidia, a Diego por estar acá, dos grandes y valientes periodistas de este país. Hoy estamos acá para hablar de un libro que no es necesariamente una novedad, pero que está más vivo que nunca. Un libro que tuve el enorme honor, placer y también tristeza de organizar, de coordinar. Un libro que nació hace 1 año y medio, ya 2 años, gracias a la intervención de un editor extranjero, de un editor británico, Christopher Mackelhaus, que se interesó por saber lo que ocurría en México. Él recibía información como todos los extranjeros sobre lo que está ocurriendo en este país. Le llegaban historias a través de la prensa y no entendía muy bien qué era lo que pasaba, y se dio a la tarea de buscar editores, buscar autores que hicieran un libro definitivo, o no definitivo, que buscara más bien contar lo que ocurre en este país. Él me buscó, me pidió que reuniera ciertos nombres de colegas que podían contar desde su experiencia, desde su trabajo narrativo, lo que ocurría sin caer en el amarillismo, sin caer en el sensacionalismo, y más bien hacerlo de una forma honesta, de una forma real. Fue así como yo fui reuniendo a estas voces, pidiéndoles que participaran. No solo están Lidia y Diego, también está Marcela Turati, también está Anabel, Emiliano Ruiz Parra, Juan Villoro, y alguien que creo que también debemos homenajear hoy, que es Sergio González Rodríguez, que falleció hace ya un par de meses, y que fue una presencia fundamental, y que creo que es alguien que también vivió muy de frente lo que es el ataque constante y salvaje contra los periodistas en México. El libro se fue armando poco a poco, todos los autores fueron muy entusiastas, trabajaron muchísimo, y no quisimos que fuera una antología de periodismo, no quisimos que fuera una antología de reportajes. Queríamos que fuera una serie de textos que dialogaran entre ellos, que formaran un discurso muy coherente y muy completo, que dieran un panorama para los extranjeros, por supuesto, pero también para los mexicanos de qué es lo que ocurre en su país. Yo también soy extranjero, pero conozco desde hace muchos años lo que ocurre acá, lo he vivido, lo he visto, lo he platicado con mis colegas, y durante el proceso de hacer este libro me fui encontrando con historias muy duras, historias como la que cuenta Lidia en su texto, historias como las que cuenta Diego en los 3 textos con los que participa en este libro,
Y no se trata de dar una imagen lastimera, tampoco se trata de decir que es una ira injustificada, es una ira que subyace en esta sociedad, es una ira de la que es necesario hablar, y hoy, como lo decía muy bien Ricardo, no hay que quedarse callado. Estas son 7 voces que se suman a una multitud de voces que están diciendo esto no puede seguir ocurriendo. La sociedad tiene que hacerse cargo de este ataque contra los periodistas, pero no solo contra los periodistas, contra todas las víctimas que se dan día a día en este país. Creemos que es muy importante, y como también lo decía Ricardo, citamos esta rueda de prensa hace mucho tiempo, pero hoy se hace terriblemente pertinente estar acá reunidos y decir que no nos vamos a quedar callados, y decir que las víctimas como Javier no pueden ser cifras y cifras, sino hay que ponerles cara, y hay que contar estas historias, y hay que decir las cosas. Yo hoy quisiéramos un breve diálogo entre nosotros dos, y luego que pasáramos a platicar con ustedes sobre preguntas muy precisas que puedan tener. Y lo primero que yo les quisiera preguntar a Diego y a Lidia es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos seguir haciendo para que esto no siga ocurriendo, o al menos para que no se quede en el silencio? Creo que ya nuestra labor como periodistas es contar las historias, es publicar nuestros textos, es estar ahí presentes, pero ¿qué más se puede hacer? Gracias, colegas. Yo creo que están presentes entre nosotros, por supuesto, Javier, el más reciente, Regina. Podríamos hacer una larguísima lista de nuestros muertos y nuestras muertas. Sergio González Rodríguez, hace unos meses en la FIL de Guadalajara, ya con unas copitas encima, como todos sabemos que le gusta al chupe como vicio periodístico de la mayoría, me incluyo. Sergio me decía que estaba hasta la madre, que tenía el corazón cansado, tenía el espíritu agotado. Me preguntaba cómo encontraba razones para vivir. Y hacía muy poco había tenido esa misma conversación con Anabel Hernández, con San Juana Martínez, con Ana Lilia. La he tenido con Diego. La tenemos todas y todos nosotros todo el tiempo, igual que la tiene la mayor parte de la sociedad mexicana. ¿Cómo encontramos razones para seguir? ¿Cómo encontramos razones para tener esperanza? Y dentro de todas las preguntas hay una cantidad de respuestas que son, por un lado, individuales, y por otro lado, creo que deben ser parte de una reflexión colectiva. La ira de México fue justamente la creación de un corpus de diálogo en el que intentábamos buscar toda esta diversidad, expresar esta diversidad de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de reflexiones, porque seguimos siendo periodistas. Creo que una de las razones por las que seguimos siendo periodistas es justo porque no somos la Madre Teresa. A mí me parece que es importantísimo dejar detrás esta misoginia, dejar detrás el machismo de muchos de nuestros colegas. Yo tuve discusiones con el propio Sergio, y discusiones amorosas y encendidas con el propio Javier cuando pasó lo de Miroslava. Y muchos de nosotros tenemos esta misma experiencia y le hemos estado hablando. Hablamos semanas antes con Miroslava. Justamente yo estaba en Guadalajara haciendo una investigación, y ella me llamó para contarme algunos detalles de una investigación que estaba haciendo, si creía que había o no condiciones de seguridad para ella para hacer esa investigación. Y bueno, pues ella tomó sus decisiones propias y la mataron. Javier, por otro lado, se sentía muy seguro. Me decía que éramos de los últimos de nuestra generación, de los supuestamente blindados, y que a nosotros no nos iba a pasar nada. ¿Cómo vamos a hacerle para proteger a las y los jóvenes periodistas que no están blindados como nosotros, que no tienen premios, que no tienen reconocimiento internacional? Mi discusión con Javier fue justamente esa. Tú no puedes decir, después de que matan a Miroslava, que vas a abrir el pecho para ponerte enfrente. No somos tiros al blanco de nadie. Y creo que esta cultura judeocristiana que nos tiene atados, amarrados, aplastados, sometidos, la depresión, la angustia, la ansiedad que es colectiva, nos está haciendo un daño profundo. Tenemos que salirnos de ahí, no sé cómo, pero tenemos que salirnos todas y todos nosotros. Es decir, si las y los periodistas no nos salimos del discurso
de la víctima propiciatoria, el Estado va a seguir diciendo que nosotros nos ponemos ahí como tiros al blanco. La mataron por lengua larga y entonces que nos maten a todos, dijo Javier, y mi discusión era no la mataron por lengua larga, la mataron por ser profesional, por decir la verdad, por seguir haciendo su trabajo. Y tengo frente a mí el libro, uno de los libros de Javier que presentamos ahora en la FIL, y justamente atrás dice quién ordena la ejecución del autor de una nota que nunca debió publicarse, porque algunos periodistas trabajan para la delincuencia organizada. ¿Cuánto vale reseñar un muerto, una granada en la oficina de un rotativo? Tenemos las preguntas de cómo nos atacan a nosotros, cómo atacan a la sociedad, y hay una reflexión indispensable. La ira de México también es parte de esa reflexión. Faltan muchísimos autores y autoras, ciertamente, y habemos una generación, es transgeneracional este libro, de alguna manera. Creo que la más joven es Marcela Turati, y luego le sigue, Diego es el más chiquito, ¿verdad? Diego es que se ve grandote, entonces. Pero bueno, yo creo que esa es la esencia de la discusión. ¿Qué hacemos? La salida. Diego ahora trae una propuesta muy interesante que le tocará a él hablar sobre eso, y yo me sumo, por supuesto, a ella, pero creo que hay una reflexión indispensable, un momento para sentarnos a discutir verdadera y profundamente qué carambas estamos haciendo nosotros como medios, como periodistas, como freelancers. La mayoría somos freelancers. ¿Nos están protegiendo quienes nos publican o no? ¿Queremos hacer escándalo? ¿Queremos hacer nota? ¿Queremos decir verdades? ¿Queremos proteger a nuestras víctimas? ¿Estamos protegiendo a las víctimas cuando documentamos sus casos, sí o no? ¿Somos capaces de ponernos allí frente a ellas, frente a las víctimas, cuando ellas están en riesgo o no? Y si somos capaces, ¿qué costo estamos pagando? Y cuando pagamos el costo, ¿qué costo pagan nuestras familias? Antier, inmediatamente después del homicidio, lo mismo que pasó con el momento de Miroslava, cuando me preguntaban colegas qué hacemos, y mi primera respuesta es: saca a su familia inmediatamente de ahí, sácala y ponla en resguardo. Eso es lo primero que tenemos que pensar, ponernos en resguardo todas y todos. Entonces, la ira no se puede quedar atrapada entre nuestros cuerpos. Tenemos que atrevernos a pensar y a sentir al mismo tiempo. Tenemos que aprender como periodistas a redescubrir cómo vinculamos nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y cómo seguimos haciendo el trabajo sin ponernos en riesgo y poner en riesgo a otros y a otras. Creo que esta sensación que tuvimos anoche, quienes estuvimos frente a la Secretaría de Gobernación con la bandera de luto, es el triunfo de quienes nos quieren muertas y muertos. Es el triunfo de la delincuencia organizada, del narcopoder, de la narcopolítica. Creo que lo disfrutan. Y creo que nos quieren deprimidos y aplastados y tirados, y también nos quieren víctimas propiciatorias, y también nos quieren como la Madre Teresa, ¿no? En esta famosísima frase de dar hasta que duela. Yo no estoy aquí para dar hasta que duela. Yo no estoy aquí para dar para que me duela. Yo no estoy aquí trabajando como la mayoría de nosotros para sufrir. Yo soy una buena reportera. He pasado 30 años trabajando y caminando las calles y escuchando y entrevistando personas para hacer eco de sus voces. Yo no le doy voz a nadie. Nosotros no le damos voz a nadie. La gente tiene voz propia. Me parece que la ira de México, los homicidios de nuestras y nuestros colegas, tienen que ver precisamente con rescatar nuestra dignidad y buscar estrategias muy puntuales para decir que no nos van a dejar aplastados, que no nos van a dejar sometidos, que sí estaremos de luto un par de días, pero vamos a seguir siendo nosotros el eco de las voces de ellos y ellas, y a leer en voz alta los libros de todas y todos los colegas muertos, pero también de todas y todos los nuevos y jóvenes colegas que están vivos, las y los jóvenes que quieren hacer buen periodismo. Y creo que por eso estamos aquí. Bueno, muy buenos días. Yo creo que pensaba ahora que escuchaba al principio a Ricardo hablar del libro. O sea, en realidad me cuesta trabajo pensar en el libro con lo de el crimen de Javier, pero recuerdo que este libro tiene un título distinto en inglés. En inglés su título es Las tristezas de México, y cuando iba a ser publicado aquí, algunos de los autores
protestamos un poco por el título y el título se cambió, se le puso La ira de México, porque en este país el dolor ya ha sido muy expuesto, muy evidente, esta tristeza. En cierta forma, el Movimiento por la Paz que dirige todavía ese gran mexicano que es Javier Sicilia, nos restregó en la cara el dolor con las caravanas, con los encuentros en el Castillo de Chapultepec. Y me parece que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marcó una nueva etapa, una etapa donde ya la ira se hizo evidente, donde se empezaron a buscar señalamientos hacia el Estado. Una de las consignas de ese movimiento de padres y madres, hermanos, era precisamente señalar al Estado como responsable. Y tras este asesinato de Javier, que se suma a una oleada de crímenes contra periodistas, contra activistas, contra personas que están buscando la verdad en este país, que en promedio son asesinadas cada 20 días, según los reportes de las organizaciones que estudian la libertad de expresión en México. Después de estos crímenes, después de la tristeza, del dolor, después de la ira, yo creo que deberíamos tratar de pasar a la reflexión, a la acción. Porque la ira, a final de cuentas, es irracional y te deja impasible por la furia que se concentra. Quienes conocimos a Javier aquí, de este lado y de aquel lado, hay varias gente que conoció a Javier. Seguramente, además de admirar su osadía, su buena pluma para escribir sobre estos temas, teníamos una fascinación por su encanto personal, su picaresca, su alegría, y por eso duele tanto. A mí no es el primer compañero periodista que me toca despedir en este camino, pero sí es, digamos, el caso de Javier el que más impacta, porque Javier parecía eterno, parecía que nunca se iba a morir. Tenía una fuerza, su persona, una fuerza tremenda. Él era muy irradiante, muy radiante, su figura. Con él ocurría, yo lo conocí hace como 10 años, con él ocurría esto de la amistad a primera vista. A los 15 minutos ya sabías que querías ser amigo de esa persona. Y pensábamos que, y él lo decía también, que su chaleco antibalas era el publicar, el denunciar, el tener esta visibilidad que en cierta forma uno cree que dan los libros o los premios o estas cosas que hay alrededor. Pero eso no ocurrió ya. O sea, ese paradigma queda roto. Ese paradigma de que entre más reconocimiento tengas, menos posibilidades va a haber de que te ataquen, quedó roto en este caso en Javier. Y a mí me parece que algo tenemos que hacer, porque el gobierno no lo va a hacer. El gobierno va a simular hoy en esta reunión del presidente con los gobernadores y va a sacar una declaración que va a ser una mentira más. La sociedad tampoco está haciendo nada. A la sociedad le importa un comino que maten periodistas, le importa un comino que maten a cualquier periodista. Entonces algo tenemos que hacer nosotros como gremio ante esta situación que va creciendo, que no se detiene. Ya lamentamos muchas muertes de periodistas que tuvieron una significancia tal vez nacional, como el caso de Miroslava, como el caso de Regina, como el caso de Rubén. Se hicieron cosas, se hicieron marchas, se hicieron acciones de protesta con el jefe de gobierno, se han hecho muchas cosas, pero la impunidad prevalece. Ninguno de estos casos está resuelto de manera satisfactoria para las familias de los colegas asesinados, ninguno.
ninguno. Entonces, algo tenemos que hacer nosotros. Y en estos días, hablando con muchos compañeros, compañeras, tratando de canalizar ese dolor y esa ira en algo, pensábamos en hacer unas mesas de diálogo urgentes para tratar de encontrar medidas para encarar esto. Mesas de diálogo entre periodistas de diversos medios, periodistas de diversos grupos, periodistas que no nos conozcamos, no los mismos cotos que hay o sectas o grupos, sino dialogar entre periodistas, entre distintos grupos, involucrar a la sociedad civil también, a la sociedad civil que le interesa preservar esta libertad y tratar de construir una agenda, un plan de acción, una ruta para hacerle frente a esta vorágine. De manera preliminar se han elaborado una lista de 6 mesas donde los temas son el riesgo y la atención en los casos críticos y las respuestas inmediatas. Este mecanismo que creó la Secretaría de Gobernación no funciona, es inoperante, es inservible, es ridículo. Son colegas que van a hacer incursiones y les dan un botoncito para que lo apachurren y el botoncito no jala. Es un absurdo ese mecanismo de protección. Entonces tenemos que analizarlo, tenemos que ver si vale la pena que exista. Tenemos que poner bajo escrutinio a la Fiscalía creada por la PGR para atender los delitos de libertad de expresión. A mí me consta, porque yo fui testigo del asesinato de un periodista, de Brad Will, en 2006. Yo estuve a unos cuantos metros cuando lo mataron. A mí me consta que esa Fiscalía fabrica culpables. Yo fui testigo, colaboré en la Fiscalía, creí que iba a llegar a algo y no llegó a nada. Se metió a la cárcel a una persona que no tenía responsabilidad, que no tenía ninguna relación con el crimen, un chivo expiatorio, por presión de los americanos. Entonces se tiene que revisar también qué cosas tenemos que buscar, quizá un mecanismo internacional que supervise la investigación de crímenes atroces como los de nuestros colegas y muchos otros que hay en este país, porque no somos el único gremio que está siendo arrasado. ¿Cómo buscar también un vínculo con las organizaciones locales de protección a periodistas, cómo fomentarlas, porque se han consolidado ciertas organizaciones, pero están aquí en la Ciudad de México. El resto del país es un páramo, no hay esa posibilidad de que los colegas que están en los estados puedan tener ese abrazo de una organización civil que los acompañe en su lucha. Hablar de los derechos laborales, la precariedad con la que trabajamos también. Decíamos hace rato que sería ideal que hubiera mayor seguridad personal para los periodistas, pero ni siquiera contamos con seguridad social, ni siquiera esa la brindan los dueños de los medios. Bueno, en fin, es una lista larga de temas que se plantean. Si les interesa conocerla y participar ustedes mismos o difundirla, está en la página horizontal.mx. Ahí esperamos que se detone una discusión con quienes quieran, con quienes puedan, y tratemos de construir ese plan de acción, no solo por Javier y todos los colegas asesinados, por este país que a final de cuentas nos importa tanto que muchos de los que estamos aquí, allá, nos arriesgamos todos los días a tratar de contarlo, a tratar de penetrar sus zonas oscuras y hacerlas visibles, porque creemos que la barbarie no es lo que nos debe gobernar. Creemos en la humanidad, creemos en valores universales básicos y a esos yo creo que hay que aferrarnos en momentos como este, tan tristes, tan dolorosos para el gremio. Yo creo que antes de pasar a las preguntas... Déjame comentar algo de Diego Enrique Osorno. No conocía la propuesta. En lo que pueda servir la editorial, como sumarse a la organización, cuenten con nosotros, sumarnos a Horizontal y al proyecto. Y adelanto el interés de Grijalbo, el sello que dirige Andrés Ramírez, que está aquí presente y con el que me acabo de chatear, para publicar
las memorias de ese encuentro y darle otra fuerza a través de un libro y de un sello como Grijalvo. Es que ya consiste un primer objetivo, que estamos con ustedes. Y sí, yo creo que estos crímenes al final lo que buscan es infundir miedo y tratar de callar. Y el primer paso, además de discutir, además de hacer estas memorias, es que haya una mayor solidaridad en el gremio. En Colombia, cuando en el momento más álgido de los ataques contra la prensa, esa fue una de los mecanismos, crear protocolos, crear esto que tú dices, que no solo sea entre unos grupos, sino realmente abrazar, invitar a todos los colegas que están trabajando en todo el país y que nosotros no nos victimicemos, sino digamos estamos acá y estamos juntos. De cierta forma podemos tener puntos de vista diferentes, pero estamos juntos. Yo creo que también muchos de nosotros tenemos experiencias muy diversas y por supuesto, aunque intentamos intelectualizar estas experiencias y procesarlas de una manera distinta, al final la vivencia personal en casos de periodistas sobrevivientes de tortura policíaca como es el mío, puedo decir que yo jamás me había sentido tan protegida en mi país como cuando mis colegas, desconocidos la mayoría para mí en ese momento, me salvaron la vida en las 20 horas en que me desapareció la policía de Puebla. Entonces, para mí, el gremio periodístico, no los poderes fácticos del gremio periodístico, no los propietarios de los medios en los que hemos trabajado la mayoría de nosotros y los que nos han corrido una buena parte de nosotros por persistir en hacer el tipo de periodismo no tradicional. Hemos vivido esta sensación de sentirnos cobijadas, protegidas, respetadas, miradas a los ojos y cuidadas. Y yo pensaba cuando me llamaron, en el momento en que recibí la primera llamada, minutos después de que habían asesinado a Javier, la primera imagen que me vino a la mente fue cuando estaba detrás de las rejas en la cárcel en Puebla y que la guardia me había dicho que ya me iba a quedar ahí y que no iba a salir viva de ahí. Y cuando la jueza me acercó y me dijo, tiene usted derecho a que la prensa se le acerque y le pregunte y esté presente, pero ya la vamos a sentenciar. Ella ya sabía cuál era la sentencia, que era formal prisión. Yo le recomiendo que la prensa no esté. Y recuerdo esta sensación en la entraña de responderle, claro que quiero que esté la prensa. Y de pronto vi cámaras y vi rostros que no conocía, de periodistas que ahora son algunos de mis mejores amigos y amigas, y me supe mirada y me supe viva. Y eso fortaleció el periodismo que yo hago hoy, a los 54 años, después de 10 años. Es decir, lo que ustedes están haciendo hoy con nosotros y lo que nosotros hacemos todos los días cuando volvemos a la calle, es ayudar a que la gente sienta eso. Que en el momento en que siente que su vida está en peligro, en riesgo, en que se puede morir, en que alguien no la mire como ser humano, siempre hay una cámara detrás, enfrente. Alguien que tiene un micrófono para preguntarle algo y reivindica su derecho a seguir vivo. Y eso es lo que hacemos con nuestros libros. Y eso es lo que hacen ustedes con sus notas. Pero también creo que hay una lección que estamos aprendiendo y es cómo respetamos nosotros como colegas la diversidad o cómo le entramos a este tema de la diversidad, y lo hemos hablado con Diego, y la propuesta de Diego tiene que ver con eso. Es decir, más allá del discurso y del dolor que sentimos, es como un hombre como Héctor de Mauleón, que se ha atrevido a decir cosas brutales sobre la Ciudad de México y el narcotráfico en la Ciudad de México y que tiene amenazas de muerte, puede recibir tantas agresiones de periodistas que se dicen de izquierda y que son tan radicales del otro lado, porque es Héctor de Mauleón y porque es Milenio, porque es tal y cual. Me parece que esa es una monumental pendejada. No estamos para hacer eso. Lo que hizo Colombia es un ejemplo enorme y quisiera reivindicar ese ejemplo. Y la propuesta es justamente que estas mesas que proponen Diego con el grupo de Horizontal sean absolutamente diversas y que estemos quienes vivimos fuera de la Ciudad de México, las y los reporteros que nos dicen de provincia, y que estén estos periodistas famosos y los no famosos, y las rebeldes y las que sienten que ellas no quieren pertenecer a los medios convencionales y tradicionales porque esos son los medios como más duros, ¿no? Entonces yo creo que ahí está parte de la respuesta.
es cómo han logrado dividirnos, porque sí lo han logrado, sin duda. No tengo la menor duda que lo han logrado. Y decir, no, es que a ti no te va a pasar nada porque eres famosa. Y la broma con Javier era eso, o sea, quedamos bien pocos famosos, claro. Entonces como que no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es parte de la discusión, ¿no? De lo que está sobre la mesa, de las netas que nos falta decir. Sí, cada vez que miramos, revivimos. Bueno, si les parece, pasamos a las preguntas. No sé si los colegas tengan algo que preguntar o que comentar. Quería decirle si había alguna organización internacional que estuviera a favor, porque la verdad que hablar y todo está perfecto, pero matan a cada minuto y no hay muchas posibilidades de defendernos, esa es la verdad, ¿no? Gracias. En la convocatoria, hasta ahora, que tiene unas horas de que la empezamos a circular, ya se han sumado Artículo 19, Open Society y algunas organizaciones internacionales, pero también hay medios de comunicación que están empezando a adherirse, muchos periodistas independientes. Pues esto es apenas un inicio. No queríamos hacer ningún documento, sino más bien generar una propuesta de discusión y sentarnos a discutir qué hacer y a quién convocar y cómo convocar. O sea, creo que primero los periodistas tenemos que sentarnos y tratar de reflexionar, de procesar todo esto que estamos viviendo, que hemos vivido, y construir esa ruta, ¿no? ¿La muerte de Javier sirvió para algo? No sé, me parece que es como definitivo, me parece. Pues debe servir, eso es justo lo que amigos de él pensamos que debe ocurrir. No debe ser un absurdo más de este país. Este país ya está lleno de efemérides, de periodistas, de activistas, de gente de todo tipo asesinada, y solo hacemos un minuto de silencio o algún acto y ya, y luego viene otro golpe. Entonces la idea justo es tratar de construir algo desde la diversidad, no desde un solo grupo, de una sola persona. Diego no, yo sí, pero lo tratamos de cuidar aunque no se deja mucho. A ver, yo quiero decir, no. Te quiero contestar una cosa. A mí me preocupa sobre todo, o sea, más que nosotros, o sea, el efecto que va a tener este crimen en el norte del país, porque yo lo decía hace rato, o sea, Javier tenía una visibilidad que no tiene ningún otro periodista del norte. Entonces esto va a generar más silencio, más oscuridad en el norte, empezando por Sinaloa, y justo en un momento muy importante, un momento en el que hay un relevo en el cártel que tiene como sede Culiacán, el cártel más importante pues del continente, y justo en ese momento se da este crimen y ya no los reporteros no van a poder publicar después de lo que sucedió. Ahora también hay otras cosas que tienen que ver en la dinámica interna. Este crimen se da justo cuando empieza a destaparse toda la claca del gobierno anterior, del gobierno del tal Maloba. Entonces desvía la atención de estas dos cosas, este crimen. Yo creo que ahí hay líneas de investigación que se tienen que seguir desde el ámbito periodístico. Pero bueno, más allá de lo que nosotros tengamos, yo creo que esos compañeros se van a sumir todavía en un abismo más hondo, más silencio. Entonces tenemos que hacer algo, por lo menos tratar de construir ese plan de acción que revierta un poco el miedo que va a cosechar este asesinato de nuestro querido Javier. Yo creo que nos sirve su muerte, que no nos sirve de nada, que no hay lecciones. La lección de Javier es su vida, es su obra, es su trabajo, es volver a leer sus libros, es recordar lo que dijo, lo que hizo, cómo fundó Río de Oce. También la crítica indispensable y necesaria a los dueños de los medios, aunque sean de izquierda, de derecha, de centro, cualquier cosa, porque ahora sí somos corresponsales. Quienes hemos vivido esto, quienes somos freelancers desde hace muchos años, lo somos por razones obvias. Nos hemos tenido que salir de los medios porque teníamos unas condiciones absolutamente precarias, porque no teníamos ningún tipo de protección. Entonces, cuando él funda Río 12, ahora sí de pronto muere otro corresponsal de la jornada, muere una corresponsal del proceso. ¿Qué tipo de protección están dando estos medios? ¿Cómo protegen? Esas son las verdades que tenemos que empezar a decir.
No podemos estar de este lado diciendo las verdades de la sociedad y no decir las verdades del periodismo. Y no sirve la muerte, pero sí la vida de Javier y las lecciones de su trabajo periodístico. Yo traigo en la mano, y lo he traído estos días, este libro, justamente porque no es porque sea el mejor de Javier, pero es una de las grandes lecciones, es la autocrítica del periodismo. Y recordar que esto está pasando porque la gran batalla de este país es para conseguir que se establezca un narcopoder absoluto. Y nunca he sido fatalista, quienes me conocen lo saben, pero es claramente eso. Entonces lo matan, por un lado para someternos a nosotros, pero también por otro lado para mandarle un mensaje al secretario de Gobernación. Y por otro lado porque el Chapo ya habló en Estados Unidos. Es decir, tenemos muchas líneas de investigación que las y los periodistas tenemos como responsabilidad de investigar. Y entendemos, creo que Diego y yo ahora hablábamos y entendemos muchas más cosas de las que son aparentes sobre el asesinato de Javier. Son mensajes políticos, son mensajes mediáticos, son mensajes internacionales, pero también son mensajes partidistas. Los cárteles en ciertas regiones del país son partidos políticos. No los partidos políticos se infestaron, ellos ya se han convertido en gobernantes. Entonces tenemos las lecciones de Colombia y me parece que esas son las reflexiones necesarias. No nos sirve su muerte, nos servía más su vida. ¿Se oye? Sí. Yo quisiera agregar propuestas a tu propuesta. Artículo 19 tiene protocolos muy bien pulidos en base a la experiencia de todos los países donde tienen presencia. Está Reporteros Sin Fronteras, está el CPJ, y entonces habría que organizarnos a distintos niveles. Uno, para que dejen de existir zonas de silencio como Tamaulipas, donde ya no hay nadie, donde ya nadie reporta, donde es un hoyo negro, absolutamente. Luego están los otros estados donde quedan compañeros que no son tan visibles, tienen un bajo perfil y son los más vulnerables y los más vulnerados. Tenemos también que crear o ver qué hacemos, una comisión de seguimiento para obligar a la Procuraduría a que dé resultados. De los 48 expedientes de la FEADLE, solo se resolvieron, entre comillas, se resolvieron 3, de las cuales estamos casi seguros de que hay chivos expiatorios. O sea, la FEADLE tiene un 99.7% de impunidad, ¿no? Hay impunidad en los casos. Entonces, una comisión de seguimiento internacional, no solamente con las organizaciones, sino también la Unión Europea, que afortunadamente está reaccionando muy bien. La Embajada de Francia ayer me hace un comunicado muy duro. Entonces, aprovechar esa simpatía para exigir que se lleve el proceso, la investigación y castigar a los culpables. Mientras no haya castigo, la impunidad seguirá, es una invitación a matar periodistas. Ahora, los intereses de los dueños de los periódicos son muy diferentes a nuestros intereses, porque esos dueños no son periodistas, son hombres de negocios. Y entonces, la ganancia está por encima de los criterios periodísticos y de la verdad. Y tenemos que buscar la manera de que, por ejemplo, haya un seguro, no solo médico, una integración al seguro social o seguro popular o lo que sea, sino un seguro de vida a todos los periodistas. Los freelance, yo soy freelance, toda mi vida lo he sido, no tenemos quien nos proteja, absolutamente. Ya, olvídate de una bala perdida, olvídate de las lesiones por tortura. No, entonces habría que ver también cuestiones laborales y ya por último me parece muy importante que todos nos comuniquemos, nos organicemos, pero también hay que tener cuidado con aquellos que se dicen periodistas y están de espías y están de orejas y están de chayoteros y que son realmente los que te ponen. Y si alguien lo descubrió y lo dijo, fue Javier y también Jesús Lemus, ¿no? Que tú te tienes que estar cuidando de otros disque periodistas.
Y ya no importa si es de izquierda o de derecha, no, o sea, son gente que no es periodista y que está ahí para darte marcaje personal y ponerte, como se dice en el lenguaje narco, ¿no? Hola, buenos días. Enrique, quería preguntarles qué sí podemos exigir a las autoridades. Me refiero, en unos momentos se va a dar algún anuncio en el que seguro se va a decir que habrá algún recurso que no se fue destinado para este año. ¿Qué sí podemos exigir a las autoridades para esto? Y saber si entre esas exigencias se puede pedir la sustitución o el cambio del nombramiento del fiscal encargado de los periodistas. Gracias. Pues lo que se tiene que pedir es justicia, es eficiencia, las investigaciones de los crímenes de periodistas, es el reforzamiento del mecanismo y tal. El problema que yo veo y que creo que vemos muchos es que pues esto es una simulación, o sea, se tiene que refundar ese tipo de instancias, de organismos, y para eso primero tenemos que hacer una reflexión, una discusión profunda nosotros, los periodistas de todos los espectros, de todos los niveles, porque si no vamos a hacer una coreografía. El presidente dice al rato, pues que vamos a cambiar el fiscal, pero el fiscal pues es un patiño de un instrumento, de un fracasado, de un sistema que alienta esto. Yo creo que primero tenemos que dialogar entre nosotros. Ya basta como de darle al gobierno la posibilidad de aparentar que está teniendo un diálogo con nosotros y haciendo algo. Este gobierno es un gobierno simulador en este tema y en muchos otros. Yo creo que tenemos que discutir y reflexionar y hacer una ruta para actuar. Me parece que hay algunos aspectos prácticos que en el mundo periodístico podemos aprender del mundo de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo de aquellas que se han dedicado, que nos hemos dedicado, es como el otro lado de mi trabajo, como defensoras de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, y la creación de refugios de alta seguridad para víctimas de violencia, que han funcionado muy bien, los que han funcionado con verdaderos protocolos internacionales. Denunciar lo que está sucediendo. La Ciudad de México también está simulando, es decir, el gobierno del Distrito Federal da recursos para que se cree un refugio, un aparente refugio, que es una farsa monumental que dirige Sara Lovera. Están viviendo de nuestros recursos, de nuestros impuestos, de los que pagan ustedes en el Distrito Federal. No es un refugio, no protege a nadie. Cuando una revista o un periódico dice, bueno, tenemos que sacar al periodista, lo sacamos entre nosotros, esa es la verdad. O sea, nos llaman y les decimos, vente, en mi casa se ha ido convirtiendo en un refugio para muchos colegas de otros estados de la República. Y lo mismo que la casa de muchos de nosotros. En el momento es, sal de ahí inmediatamente, saca a su esposa, saca a sus hijos. Esas son reacciones que ya conocemos, ya lo sabemos hacer. Es decir, esos protocolos de seguridad, la mayoría lo sabemos, y los que no lo saben los deben estudiar. Están ahí en las páginas, por ejemplo, el artículo 19, esa es una. Dos, ¿cómo denunciamos y cómo sentamos a quienes están siendo cómplices de estos gobiernos, como el del Distrito Federal? ¿Dónde demonios está el refugio que pudo evitar que Rubén fuera asesinado, que Rubén y Nadia fueran asesinados? Ellos sí necesitaban un espacio de alta seguridad durante 2 o 3 semanas para que nosotros, quienes estábamos en ese momento ayudando a hacer un risk assessment, una elaboración del riesgo, un análisis de riesgo, pudiéramos protegerlas. Pero nadie lo hacía. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién está siendo cómplice? Esas son preguntas muy puntuales que debemos hacer, son investigaciones. Me parece que eso está sucediendo en muchos estados. Entonces, sí, la FEADNE convoca a parte de la sociedad civil, han invitado, creo que varias de las personas que estamos aquí nos han invitado a ser parte de sus consejos ciudadanos. Yo, por supuesto, no voy a ser cómplice de eso, para darle credibilidad. Detengamos esa digamos, participación en la farsa de la credibilidad. Cuestionemos puntualmente dónde están los refugios y los albergues de paso, de alta seguridad para periodistas. Y cuando ya están aquí, ¿por qué las revistas y los periódicos más reconocidos, que sí se dan golpes de pecho cuando nos asesinan,
pero cuando nos torturan nos despiden. ¿Por qué no nos cuestionamos y por qué no decimos, a ver, por qué este periódico no hizo eso? A mí, quien me ayudó a defenderme y a pagar mis cuentas, que fueron casi 7 millones de pesos de abogado, fue la editorial y mis premios. Todo el dinero de los premios los utilicé en eso, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer eso. ¿Quién se defiende? Los que se tienen que ir porque no tienen cómo defenderse, ¿no? Entonces me parece que esas son como las investigaciones muy puntuales para poder decidir y determinar quiénes están siendo cómplices de estas fiscalías. Cómo sí o no nos sentamos a ser parte del entramado de la hipocresía monumental que se está creando diciendo que nos están protegiendo. Porque en realidad nos protegemos entre nosotras y nosotros. Y si lo hacemos, lo estamos haciendo de una manera muy profesional. Cada vez nos profesionalicemos más en la seguridad de las y los demás. Me parece que esa es una respuesta como muy puntual. Para empezar, aquí el ombligo de la nación es ya uno de los lugares más inseguros también para la prensa, ¿no? Era donde creían muchos periodistas que se podían venir a esconder. ¿Dónde están? Ayer había 3 colegas de diferentes estados que habían salido corriendo y que estaban aquí, y uno de ellos me abrazó y me dijo, Lidia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me regreso? Y le dije, no, por supuesto que no te regreses a tu ciudad. ¿Pero qué hace aquí? Ahora se les olvidó que es corresponsal de algún medio, ¿no? Las corresponsalías las pagan por 300, 400 pesos. A Regina le debían un dineral, a Javier le debían dinero, a la mayoría de los que estamos aquí nos deben dinero. Tenemos que hacer esa autocrítica también. Porque los medios no están pagando, porque nosotros rompimos el paradigma de los medios convencionales, les rompimos el sistema y estamos pagando las consecuencias de haber roto ese paradigma también. Yo estoy muy orgullosa de haberlo roto, pero tiene un costo tremendo. Les quería hacer una propuesta en vista de la interesantísima iniciativa que propone Diego Enrique Osorno, y que ya no es tanto una rueda de prensa sino un debate entre colegas, que pasemos aquí al lado, que tenemos un café preparado y unos sanduchitos, y que hablemos ya más bien entre colegas, porque siento que ya no es el espacio de pregunta y respuesta, y no es tanto para dejarlo en su nota, sino para entre todos ir sumando ideas, ¿no? Si les